ha habido, por lo menos en el Valle de Aburrá, esa disminución. Pues don Jorge Mejía, facilitador de paz urbana del gobierno, mil gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. No, muchas gracias a ustedes, Camila, Ana Cristina, a todo el equipo de Blue Radio y a los oyentes. A la orden para lo que ustedes consideren, con mucho gusto. Claro que sí, señor Mejía, como hemos venido, y usted seguramente habrá escuchado los reportes de lo que está pasando con la seguridad a nivel territorial. Digamos que hay quejas de parte de varios gobernadores y demás. El presidente Gustavo Petro, de todas formas, ha insistido en decir que la seguridad se ha mejorado porque hay un indicador que ha bajado, y es las muertes por cada 100.000 habitantes. Y creo yo, no sé si esto sea cierto, usted ayúdeme a confirmar o no, que también se debe a esa paz urbana o a ese intento de generar diálogos con organizaciones que operan dentro de las grandes ciudades. Sí, Camila, yo creo que las cifras que planteó la Fundación Ideas para la Paz son importantes, pero me parece que están un poquito rezagadas. Al día de ayer, por ejemplo, aquí tengo el informe de diario de homicidios por parte del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia. Al día de ayer, entre el 1 de enero y el 17 de junio de este año, teníamos una reducción de 28 homicidios comparativamente con igual periodo del año anterior, o sea, una reducción del 16.7%. Pero lo más importante es mirar dentro de esa reducción cuáles homicidios se relacionan por parte de las autoridades con las estructuras armadas ilegales. Porque la gran preocupación que tenemos hoy en Medellín y en el Valle de Aburrá es que se han incrementado los homicidios por problemas de convivencia, violencia intrafamiliar, violencia de género, etcétera, mientras se han reducido sustancialmente los homicidios que tienen que ver con los grupos delincuenciales organizados, que por ejemplo para ese periodo que acabé de mencionar, el 17 de junio, el año pasado tenían 40 homicidios que eran sindicados por parte de las autoridades a esas estructuras, mientras este año llevan 22, o sea, 18 homicidios menos para un porcentaje del 45%. Entonces, y lo mismo ocurre con otro tipo de delitos. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, luego de que vino de un periplo por Europa en estos días, en Estocolmo, etcétera, y en Oslo, dio cuenta de unas cifras también muy interesantes del comportamiento de la criminalidad en lo que va corrido del presente año. Por ejemplo, que el hurto a personas cayó un 22%, 2.972 casos menos comparado con igual periodo del año 23. El atraco con arma de fuego bajó un 33%, 921 casos menos. El hurto a motocicletas también tuvo una reducción del 11%. Lo mismo que el de vehículos. Sí, cómo no. Sí, señor Mejía, para concentrarnos un poco en el análisis y teniendo en cuenta pues esas cifras que usted nos dice, usted ahorita nos decía que efectivamente esos asesinatos entre bandas han disminuido. Y quisiera volver un poco al análisis de la FIP, que le hace una serie de preguntas a la paz urbana, y hay un punto que me parece especialmente preocupante y se lo voy a decir tal cual lo expresan ellos, y es lo que ellos llaman domesticar la violencia. Y ellos dicen, en el caso, pues la Fundación Ideas para la Paz dice, el caso del Valle de Aburrá nos indica que la reducción en la violencia o ciertas expresiones de la violencia no coincide necesariamente con un descenso o desmonte de la criminalidad organizada, sino que puede ocurrir justo lo contrario, que la consolidación y cohesión de estructuras criminales genere esas reducciones. Entonces aquí es donde se genera la pregunta muy importante, y es si es el momento de volver a pensar, de repensar las estrategias para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado para esa generación de la progresiva domesticación, si hay la capacidad institucional para hacer esto y qué es lo que estamos viendo, qué es lo que nos dice esa cifra. Yo creo que ese fortalecimiento que menciona la FIP de las estructuras armadas delincuenciales de Medellín y Valle de Aburrá es real, y lo reconocen las mismas autoridades respecto a su capacidad de tener o de ejercer control social, control territorial, control económico, no solamente de rentas ilegales, sino también de rentas legales que nutren estas organizaciones. Y yo creo que eso al contrario, en lugar de mirarlo como una debilidad del proceso, es una fortaleza, porque el hecho de que tengamos hoy a los cabecillas que han sido líderes de estas estructuras durante tanto tiempo, porque son estructuras de 20, 30, 40 años de existencia, que no han sido derrotadas militarmente por parte de las autoridades,
que no han sido aniquiladas porque han sido, las autoridades desafortunadamente han sido incapaces porque siempre hemos aplicado las mismas fórmulas, más policías, más cámaras de seguridad, más motos, más vehículos, etcétera. Durante 50 años esa misma fórmula. Yo he sido secretario de gobierno de Antioquia y de Medellín y esa ha sido la tónica general. Entonces es como la oportunidad hoy de buscar otros caminos, de buscar otras opciones, en este caso por la vía del diálogo y la conversación, aprovechando la voluntad que estas estructuras han manifestado reiteradamente, han sido en ese sentido consistentes en manifestar su disposición para participar del proceso de diálogo que se ha generado por parte del gobierno nacional con la paz total y la paz urbana. Entonces es una oportunidad que consideramos no se puede desaprovechar para desmontar esas estructuras, que es lo que no se ha logrado. ¿Cuáles son los logros de las autoridades? Lo que se han denominado los objetivos de alto valor. O sea, así en ese sentido ha sido exitoso la persecución contra los cabecillas, porque hoy están recluidos en Itagüí o están en otras cárceles del país, pero hemos fracasado en la desarticulación de las estructuras, hemos fracasado en el desmonte de esas estructuras, que al contrario cada vez se consolidan menos. A rey puesto, a rey muerto, rey puesto, es como la tónica, pero esas personas que hoy están en Itagüí ejercen todavía control, ejercen todavía autoridad sobre las bandas y los combos que operan en los territorios de Medellín y el Valle de Aburrá, tal como lo demostraron, el Día de la Madre, con ocasión pues de la tregua que ellos decretaron. Pero entonces, esta negociación o esta paz urbana, señor Mejía, implica que este tipo de organizaciones se van a desintegrar, porque si bien es cierto que se han disminuido los homicidios por lo que pasó con el Día de la Madre, estas organizaciones siguen teniendo pues control territorial y siguen manejando extorsiones y demás. Entonces, ¿esta paz urbana implica que ellos se van a desintegrar, que va a haber algún tipo de sometimiento, que esas estructuras van a dejar de funcionar? ¿O simplemente pues un cese al fuego urbano, por decirlo de alguna manera? No, el propósito tiene que ser llegar hasta allá. Así como con el ELN o con las disidencias, también ocurre con las estructuras urbanas de Quito, Medellín y Buenaventura. Hay que llegar a la desarticulación de esas estructuras mediante... Ese es el resultado del proceso. De hecho, ese es el propósito, el gran objetivo de este proceso de paz urbana. La desarticulación o su transformación, que también puede ser otra posibilidad, pero que dejen de ser fuentes generadoras de violencia y de intranquilidad en las zonas urbanas. Es el gran anhelo que todos tenemos alrededor de este proceso. Sí, pero señor Mejía, ¿cómo hacer para que una vez se desmonten esas bandas o esos grupos armados ilegales, pues no lleguen otros nuevos? Porque es lo que ha sucedido históricamente en Medellín y en todas las ciudades del país. Ese es un riesgo, indudablemente no se puede desconocer. Con todos los procesos ha pasado, con las autodefensas, con las FARC, va a pasar con el ELN, va a pasar con otras organizaciones y posiblemente pase con Medellín, pero sí, yo digo algo con total claridad. Si logramos desarticular un 50, un 60, un 70, un 80%, estas estructuras como fuentes generadoras de violencia, yo creo que es un gran logro. Aspiramos a que sea el 100%, aspiramos, pero indudablemente sabemos que mientras el Estado no asuma competencias de control, de ejercicio del monopolio, de la fuerza, de presencia en todos los territorios, de inversión social, de establecimiento del Estado social de derecho en todos los municipios, etcétera, va a haber lugar para que se alimenten organizaciones delincuenciales para subfructuar rentas como las que utilizan actualmente. Entonces es un riesgo, indudablemente, que hay que tener, pero ahí viene la discusión sobre lo que se ha denominado la paz ideal y la paz real. De hecho, la paz tipo sueño es algo a lo cual de pronto jamás vamos a llegar si creemos que todo es todo o nada, blanco o negro. Señor Mejía. 100%, pero si logramos avanzar en desarticular, yo creo que ya es un logro muy significativo. Señor Mejía, hace pocos días, uno de los cabecillas, alias Lindolfo, Sebastián Murillo Echeverry, dijo que esto no era un sistema de dilación, que esto, que ya la mayoría de las cosas estaban dichas y que pues que los que, mejor dicho, no estuvieran esperando dilaciones es porque son enemigos de la paz. Y eso se lo conecto con algo, y es que mucho se ha dicho durante 2 décadas que muchos alcaldes de Medellín o los alcaldes de Medellín tienen que hacer pactos con bandas para mantener a la ciudad calmada. ¿Usted cree que ese silencio o eso que propone Lindolfo de no delación tiene que ver con alcaldes?
ese es un tema muy complejo, es un tema muy que tendremos que abordar en su momento con ellos, que tenemos que abordar. Es entendible, digámoslo de esa manera, que para estas organizaciones el tema de la delación es un asunto de criterio, casi que de principio. Todos sabemos o adivinamos que estructuras que se han logrado consolidar 30 años, 40 años en el territorio, no es solamente el resultado de subrotuar rentas, sino también de tener vínculos con la institucionalidad, de tener vínculos con sectores políticos. Si no tuvieran esos vínculos, difícilmente hubieran sobrevivido. Pero confieso que en eso hasta este momento no hemos abordado con total claridad y detalle ese asunto al cual tendremos que llegar más adelante, porque indudablemente que hay un factor de verdad y memoria del conflicto urbano que tenemos que clarificar. Ya en estos momentos hay un proyecto que ejecuta el Centro Nacional de Memoria Histórica con la Universidad de Antioquia, buscando clarificar exactamente cómo ha sido el conflicto urbano durante estos últimos 25 años. Y eso nos va a arrojar muchas verdades que tenemos que contrastar con las de ellos. Pero reitero, es algo a lo cual tenemos que llegar y en su momento sabremos exactamente cuál es la postura que ellos asumirán frente a esos requerimientos que la sociedad y las víctimas particularmente van a demandar. Pues son precisamente otro de los proyectos de esta Paz Total, que es la Paz Urbana, y Jorge Mejía es facilitador de Paz Urbana del Gobierno Nacional. Señor Mejía, mil gracias por atendernos. Nos quedan muchas preguntas, pero agradecemos su valioso tiempo para hablar también de este otro frente, por decirlo así, de las negociaciones de paz que se están abordando desde el Gobierno Nacional. Mil gracias y feliz resto de día. Lo mismo para ustedes, feliz tarde, gracias. Y